buenos días, Puerto Rico y el mundo. Soy Carmen Enit Acevedo y estamos en Bonita Radio. Hoy es martes 17 de noviembre del 2020 y estamos definitivamente en un momento álgido en que vamos a hablar de lo que acabamos de escuchar por voz del director, el secretario del Departamento de la Vivienda, Luis Carlos Fernández Trinchet. Vamos a comentar lo que está diciendo el presidente con relación al proceso de recuperación, que es recuperación después de los huracanes Irma y María. Pero antes de eso, vamos a las palabras mágicas. Compartan. Recuerden que tenemos de auspiciadores nada más y nada menos que a Vega Alta Coop, de tu lado siempre. Como siempre, está con nosotros The Winery Outlet. Winery Outlet, que allí en Borinquen Towers los recibe, pero también pueden hacer sus compras de espumantes y de tintos y otras uvas en Winery Outlet a través de la red wineryoutlet.com, que siempre está con nosotros, Buen Vecino Café, y que lo más importante para nosotros es continuar este proyecto y en lo que seguimos haciendo las presentaciones para que sigan llegando los auspiciadores que ya llegan. Ya está con nosotros Cervecera de Puerto Rico, que empieza con nosotros a anunciarse el próximo día 26 de noviembre, Día de Acción de Gracias, cuando a las 8 de la noche iniciemos el programa Boricuas Globales, directamente desde Puerto Rico para la diáspora puertorriqueña, donde quiera que se encuentre. Compartan, vayan si es posible a bonitasradio.net y allí usted puede donar. También puede hacerlo a través de su ATH móvil. Fundación Periodismo 21, la fundación sin fines de lucro que pretende generar el proyecto de educación, de relevo generacional, sobre todo de producción de contenido, investigación para traerlo a Bonita Radio y reproducirlo acá. También pueden ir a donar a través del correo general, Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 19400, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Compartan, vayan sobre todo a Twitter, díganle al mundo que estamos aquí en Bonita Radio y que queremos compartir con ustedes las informaciones más importantes del día de hoy, hasta el momento, lo que ocurre en el país puertorriqueño, y muchas veces también comentamos y hacemos análisis de lo que está pasando en el mundo. Bueno, yo les digo que estaba ocupada viendo la vista de transición, porque parece que a alguien se le prendió el bombillo, entonces las están pasando en vivo. Está todo el mundo por ahí compartido, dice Emma Rodas, tú también, para que muchos más se enteren de lo que pasa sin filtros partidistas. Gracias por eso, Emma. Exactamente eso hablaba yo esta mañana con nuestro equipo de comunicación y de mercadeo y ventas, las chicas de Christy Mart 360. Es parte de lo que nosotros hacemos en Bonita Radio, que los auspiciadores quieren y que nuestras audiencias están promoviendo que se haga. Vamos a hablar desde el periodismo, vamos a hablar desde el análisis ponderado, la conversación honesta, con las diferencias que tengamos que tener y las diversidades en nuestras opiniones y en nuestros análisis, pero acercándonos sobre todo desde el contenido y la investigación, desde la profundidad y el manejo intelectual de nuestros temas. Aquí estamos para aprender, definitivamente. Dice Sandra García, lo solicitó MBC, la vista. Aparentemente hay una vista, en efecto, con relación al asunto y al caso que se está dando en el tribunal, o por lo menos que se presentó un recurso de petición de mandamus, con relación a la famosa certificación extraoficial o preliminar que dio la Comisión Estatal de Elecciones el pasado 10 de noviembre. 10 de noviembre. Y hoy le traigo los documentos porque los pedimos y ya por fin nos enviaron. La famosa certificación de los maletines que se encontraron supuestamente desde el día 10. Y vamos a hablar sobre eso porque es importante que tengamos los documentos a la mano y ya los tenemos. Voy a revisar a ver si Victoria Ciudadana
que suelen enviar información a través del correo electrónico, pero no han enviado información hasta el momento. Déjenme ver si algún periódico tiene información de lo que está pasando. El caso de Victoria Ciudadana, que fue el único que cuestionó la certificación preliminar, sí propondría una vista, pero el tribunal hasta este momento no ha emitido ninguna resolución relacionada. Me imagino que lo que está diciendo Sandra es que Victoria Ciudadana compareció o recurrió nuevamente al tribunal para decirle, por favor, denos una vista para manejar el asunto, porque ahí está todavía la Comisión Estatal de Elecciones partiendo de una certificación preliminar y no hay nada que diga que el escrutinio que se había pospuesto va a finalizar o por lo menos tendríamos alguna certificación oficial. Déjenme verificar si hay algo. Hasta el momento estoy viendo uno de los periódicos y no hay nada de última hora, pero me imagino que de lo que están hablando es de una petición que hiciera Victoria Ciudadana y es súper legítimo que él hiciera, que es casi el único que va al tribunal. Bueno, el único, no es casi, es el único que va al tribunal. Me llama la atención la información que también sale a relucir hoy, que Charlie Delgado, candidato del Partido Popular Democrático, dice que están recopilando información, evidencia, para recurrir si entienden que tienen la suficiente evidencia para adjudicar o por lo menos cuestionar la capacidad que hubo de fraude o no en las elecciones generales. Yo siempre he dicho que era lo más sensato que se diera este planteamiento de que lo que hay que cuestionar precisamente es si hay evidencia suficiente. La vista es hoy, me dice Ángeles Acosta, perfecto, hay una vista, pues entonces eso fue que el tribunal citó a vista porque es un recurso extraordinario y es lo que pensaríamos. Y es la jueza Brenda de León, así que va a estar interesante. Lo que siempre llamamos la atención es que ambas partes, tanto Victoria Ciudadana, que puede tener un planteamiento sin tener una evidencia, o no están planteando fraude, están planteando irregularidades que pudieran provocar que se le violenta el derecho no solamente a diferentes electores, sino en el caso de ellos de sus propios candidatos. Es el mismo proceso del derecho que tiene el candidato y candidata a tener participación y una claridad y transparencia en el proceso hacia certificar a otro versus ese candidato. Y nos parece que lo más importante era, en efecto, que se diera un planteamiento de estoy buscando la evidencia. ¿Y por qué yo lo digo? Precisamente relacionado a este asunto de cómo se dieron los resultados de las elecciones y cuál aparentemente es el árbol que produce la fruta podrida. Y es esa junta de voto adelantado o ausente, que siempre ha existido, pero que en elecciones anteriores provocaba 10, 15, 20 mil votos por adelantado. Este año produjo 225,000 votos por adelantado. Dos factores fundamentales en ese aumento vertiginoso. Y es el hecho de que aquí hay una pandemia, que aquí hubo una intervención del Tribunal de Estados Unidos en Puerto Rico que extendió la fecha para que las personas mayores de 60 años pudieran ir a votar y solicitar ese voto por adelantado. Y además de eso, que Puerto Rico sufrió el embeleco de una reforma del Código Electoral, que es lo que crea la mayor suspicacia de fraude, precisamente relacionado con el voto adelantado. Y todo eso produce ese mar de solicitudes que finalmente la Comisión Estatal de Elecciones no pudo atender con eficacia. El problema, para empezar, está en el hecho de haber
aceptado desarrollar una ley, crear una ley, aprobar una ley, firmar la gobernadora una ley a pesar de que no tenía el consenso de los partidos políticos, entre ellos los emergentes. Y además, hacerla tan a la trágala que no tuvo la Comisión Estatal de Elecciones antes de las primarias ni un mes para ejecutar todo lo que decía esa ley, y lo que hicieron fue precisamente votar a la mayor parte de las personas que tenían capacidad y experiencia atendiendo eventos electorales. Esa fue la primera colgada de la Comisión Estatal de Elecciones, gracias a que ninguno alzó la voz en contra del Partido Nuevo Progresista. Solamente los partidos políticos que le dijeron a la gobernadora: no firme eso, que no tiene consenso, no firme eso, que allá hay serias lagunas. Desde ahí empieza la suspicacia, se quieren robar las elecciones. Cuando yo veo hoy, y los pedí, sobre todo porque una de las mejores herramientas que tiene el periodismo para llevarle información al país son los documentos y la información que usted puede corroborar a base de documentos. Cuando nos decían todas las versiones habidas y por haber desde el 3 de noviembre de lo que había pasado o no había pasado, de por qué podían certificar preliminarmente a pesar de que no tenían el 100% de los votos contabilizados el pasado domingo. Pues entonces, nosotros vimos el pasado domingo, que fue 8, no el anterior, el 8 de noviembre, el mejor día del año, el día de mi cumpleaños, que fue cuando la Comisión Estatal de Elecciones empezó a certificó preliminarmente un gobernador electo, un candidato del Partido Nuevo Progresista, Miguel Romero, en el municipio de San Juan, entre otros. Lo que está pasando desde ahí es que teníamos información a oídas, información que la Comisión Estatal de Elecciones no podía certificar con documentos. No es hasta el jueves, exactamente 9, 10, 11, 12 de noviembre, que en medio de una entrevista en este espacio, el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, el juez Francisco Rosado Colomer, nos dijo que había un documento que daba cuenta de todo lo que había pasado con los alegados maletines que no estaban contados, y que Victoria Ciudadana dijo desde el día 1, aquí no hay el 100% contado. Pero es peor. Toda esa información a oídas la trae también, por ejemplo, un Edwin Mundo, que parecería que es el presidente de facto de la Comisión Estatal de Elecciones, que antes de que el juez Rosado Colomer tenga la información para informarla al país, ya Edwin Mundo la tiene. Y en ese sentido, por eso es que confrontamos a Rosado Colomer con la información de que él nos diga que hay un documento que certifica lo que ocurre con esos maletines, cuando Edwin Mundo estaba repitiendo la información horas antes. Y en efecto, así ocurrió. Pero si nosotros decíamos que había sido antes, Edwin Mundo no solamente dio información. El problema es que no habían terminado de contabilizarse los maletines cuando ya Edwin Mundo tenía una información preliminar, y fue la información que empezó a emitir a las 6 de la mañana en una emisora del Partido Nuevo Progresista, o por lo menos que todos los analistas son del Partido Nuevo Progresista y hablan desde esa ideología política. Y si ustedes recuerdan, Edwin Mundo dijo en aquel momento, y estoy hablando de las 6 de la mañana de el 11, oigan bien, de noviembre. Los maletines empezaron a encontrarse como por arte de magia el lunes 9. Que si 50, que si 80, finalmente se hablaba de 182. Este es el documento oficial de la Comisión Estatal de Elecciones.
entregado por la Comisión Estatal de Elecciones a esta periodista esta mañana. Después de nosotros haberlos pedido desde el jueves, y esta mañana nos enviaron la información después que incluso le enviamos 2 correos electrónicos al presidente juez Rosado Colomer. ¿Qué es lo que me parece a mí más importante de todo esto? Fíjense que aquí hay un total. Si lo van a ver abajo, dice total 126 maletines. Esto es los maletines consolidados, relación de maletines consolidados por la comisión, las operaciones electorales. Total de maletines consolidados por operaciones electorales. Ahora bien, aquí hay otro número, que es la relación, y esa es la que les voy a dar ahora. La relación de maletines pendientes revisados en Java. Los maletines pendientes revisados en Java. Quiere decir que hay, por un lado, los consolidados, la relación de maletines consolidados por operaciones electorales y esta relación de maletines pendientes revisados en Java. 176 el total de maletines. Es decir, que entre ambos, entre aquellos que se encontraron que no eran de esa junta versus los que se encontraron, hay un total de 176. ¿Qué es lo que dice Edwin Mundo en horas de la mañana del 11 de noviembre? Ya mismo vamos a manejar la fecha. Que habían 125 maletines vivos con papeleta. Le faltaron 51 de los de Java. Le faltaron 51 de los de Java. Edwin Mundo no los quería dar. No les quería decir al país que en efecto habían maletines de esa junta, que son los problemáticos. Porque ahí es donde se dice que pueden haber votos que cambien algunos resultados electorales. Que además de eso son los que ellos controlan. Recordemos que la maquinaria, la estructura del Partido Nuevo Progresista al servicio de la elección general para ganar o perder elecciones, donde controla es que el que pide voto por adelantado van y lo visitan. Y no se supone que se haga, pero sí se hace. Mueven la discreción del elector a saber quién va, si va un amigo, un vecino, etc. Como dicen en country, dice Rafael Torres, que descojón es la Comisión Estatal de Elecciones. Por eso a mí me gusta ver los documentos, porque cuando a mí el presidente me dijo que él había recibido esa información el miércoles en la tarde, nosotros hablamos el 12 y él dice que el miércoles en la tarde, pues yo le confronto con que, oiga, el miércoles en la tarde estaba Edwin Mundo hablando de este asunto, a las 6 de la mañana. Y fíjense que Edwin Mundo, constatado por los documentos, tuvo estos documentos. No, los documentos no. Habló con quien tenía que hablar porque el que manda es él. El coordinador electoral del Partido Nuevo Progresista es él. El que manda al comisionado electoral del partido es él. Y a él le dan la información primero que al presidente. Y ahí está. Ahora yo me cuestiono. El presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, ¿realmente esto ocurre porque a él le parece muy bien que Edwin Mundo sea el que mande en la Comisión Estatal de Elecciones? El que tenga la información que le hace falta al país para sentirse tranquilos, tranquilas de que no pasó nada y de que la Comisión Estatal tuvo control y que hubo transparencia en el proceso. La pregunta está lanzada. Ahí está la información. Y son, créanme, 3 documentos. La Comisión Estatal de Elecciones me envió un documento de 41 páginas,
donde quiero que sepan que está todo. Está incluso, y lo van a ver en este segundo documento, la hora en que se abrió tal maletín, el número de sellos removido, las observaciones. Tengo que decir que entre las observaciones hay, pues en ese maletín habían 2 bolsas plásticas con papeletas. Habían tantas papeletas de la gobernación, tantas papeletas de municipal y así sucesivamente. Pero este documento tiene nada más y nada menos que 41 páginas. Y hay 104 precintos electorales impactados por esos nuevos maletines, esos maletines que se encontraron. Ahí está la información, estos son los documentos. Voy a colocar estos 3 documentos que dan cuenta de la hora en que se abren los maletines del día. Fíjense que son el 10 de noviembre del 2020. Y además de cuándo se abrieron, se emite esta certificación. Lo único que no me dieron fue este documento firmado por ningún comisionado electoral, a pesar de que el presidente me dijo que este documento estaba firmado por los diferentes representantes de los partidos. Eso, pues obviamente lo ponen en un momento difícil cuando se confronta con la pregunta de que él tuvo la información por la tarde y Edwin Mundo se la dijo al país por la mañana. Esa es la información. Mariel Rodríguez Caloca dice, ahora cuando entren estos nuevos senadores y senadoras, deben ver nuevamente esa ley electoral y eliminarla. Yo estoy segura que por ahí van a empezar los primeros conflictos. Ya Juan Dalmau del Partido Independentista Puertorriqueño, que es solamente el presidente del partido, pero tiene allí 2 legisladores, entre ellas María de Lourdes Santiago y Denis Márquez, ha dicho que eso es uno de los primeros proyectos que va a revisar el PIB y va a radicar las enmiendas pertinentes. Ese código electoral, según el balance de las cosas, tiene más cosas malas que buenas, perdón. Pero entonces ahí es que viene la legislación a tratar de afinar y hacer una ley a favor del pueblo de Puerto Rico, a favor de la transparencia. Yo no sé si les dé tiempo en estos 4 años de convencer, sobre todo a la mayoría legislativa del Partido Popular Democrático, que esa ley electoral lo que tiene que proponer es de qué manera se vive en el siglo XXI, que es a partir de las alianzas. Porque por lo que el país votó el pasado 3 de noviembre es, en efecto, por alianza. Porque se pongan de acuerdo en favor del país y no en contra del país. Y entonces, vamos a las noticias relacionadas con la transición que se está dando en el Centro de Bellas Artes entre el gobierno de Puerto Rico, Ricardo Rosselló Nevares, Partido Nuevo Progresista, Wanda Vázquez Garcet, y los que van a representar o representan ya al gobernador electo Pedro Pierluisi, que como saben hemos hablado de que básicamente se reúne en su equipo de trabajo a personas que son contestes con el proyecto que tuvo Ricardo Rosselló Nevares o el proyecto que no tuvo Ricardo Rosselló Nevares cuando ganó la gobernación en el 2016. Y una de las mejores imágenes que para mí representa que son lo mismo es esta imagen entre el actual secretario o uno de los secretarios de la gobernación de la Fortaleza, Antonio Pavón Badge, y Pedro Pierluisi. Antonio Pavón Badge se va a llevar a su pedigrí profesional, que fue uno de los secretarios de la gobernación que permitió que en medio de una pandemia se emitiera un cheque, una transferencia electrónica del Departamento de Hacienda a un banco comercial, a una entidad corporativa de recién cuño que antes mezclaba cemento y ahora iba a vender pruebas rápidas en medio de la pandemia y el COVID-19. Antonio Pavón Badge representa ese inmovilismo de los funcionarios de Fortaleza que solamente se mueven cuando alguien en la mansión, como le llaman al área donde reside la gobernadora y donde tiene su oficina,
dice que tienes que autorizarlo. Y ahí está la también secretaria Sánchez Pérez y Antonio Pavón Valle. Ahí está la cordialidad entre Pedro Pierluisi y un funcionario que tuvo que ir a una vista pública para decirle al país que él no sabe nada, pero que es uno de los dos secretarios de la gobernación que llegó al poder cuando Wanda Vázquez Garcet sacó de un plumazo a Zoela Boy Alvarado, quien había dejado un escaño por acumulación en la legislatura del Partido Nuevo Progresista para irse a ser su secretaria de la gobernación, pero ella le puso a una persona por encima que era Lilian Sánchez Pérez. Si la transición tiene algo de movilidad, no es con esa imagen. Pero sí me ha llamado poderosamente la atención cómo también los discursos de esa transición se originan en un espacio de ese alegado movimiento transicional de un gobierno PNP a otro, estableciendo que iban a hablar esta mañana de la recuperación a partir de los huracanes Irma y María. Yo creo que hay funcionarios que una puede decir de esta administración que tienen algo de cordura en el manejo de la información y en el manejo de su funcionamiento. Y yo creo que uno de los mejores que tiene esa imagen, o de los que tiene esa imagen, porque me parece que los demás están todos abocados a hacer lo mismo, pero el secretario de la Vivienda, Luis Carlos Fernández Trinchet, parecería ese personaje que usted puede decir que quizás no se ha expuesto lo suficiente como para tener una mejor imagen. Porque hablar de la recuperación de Irma y María es problemática del país en medio de esos dos eventos climatológicos. Porque uno no puede hablar de los huracanes sin hablar de la responsabilidad que tiene la administración Ricardo Rosselló Nevares, Wanda Vázquez Garcet en 4.645 personas muertas. Uno no puede separar el grano de la paja. Si usted habla de los huracanes, tiene que hablar de las personas muertas y de cómo el gobierno de Puerto Rico tenía un secretario del Departamento de Salud en la figura de Rafael Rodríguez Mercado, que no sabía el protocolo de enterramiento, que no sabía cómo manejar epidemiológicamente la crisis que vivía Puerto Rico en medio del huracán María. Entonces ahora uno escucha a este funcionario en medio de estas vistas de transición contestar las preguntas de un joven que no sé quién es uno de los miembros de el comité de transición, bastante incisivo sobre qué está pasando, que todavía en Puerto Rico, bajo el número que dio, o sea, ante el número que dio el propio secretario, hay 2.300 personas que tienen unidades de vivienda con toldos azules, que son los famosos toldos que utilizó FEMA para darle alguna protección a las familias que perdieron los techos alrededor de estos huracanes. Y cuando uno escucha a Luis Fernández Trinchet entrar entonces en el asunto burocrático de si nos dejamos llevar por los números que tenemos, por un sondeo que hicimos o por un acercamiento que hicimos con los 78 municipios, de los cuales solamente contestaron 23. Tenemos como certeza 2.300 unidades con toldo versus 4.000 viviendas aproximadamente si se dejan llevar por la gente que solicitó techo. Entonces aquí empieza la burocracia. Pero fíjense dónde está la burocracia y el problema que dice tener Luis Fernández Trinchet
a pesar de que el dinero le llegó en febrero del 2019 o el Departamento de la Vivienda de Estados Unidos le dio el visto bueno a Vivienda Puerto Rico para que activara el uso de los fondos CDBG-3. CDBG-R, perdón. Cuando él habla de eso, justifica, mire, son 3 años de María, pero yo solamente tengo acceso a los fondos en febrero del 2019. Ah, perfecto. ¿Qué más le hace falta, secretario? Bueno, me hace falta personal. Solamente tengo 162 puestos aprobados. No, contratados y me faltan, y son 259 aprobados. Secretario, ¿qué le falta para llenar esos aprobados? Ah, la burocracia del gobierno. A mí me encanta cuando hablan de la burocracia del gobierno. Porque yo siempre le he dicho a mucha gente que cuando yo he tenido contratos con el gobierno, yo no tengo problemas mayores para hacer mi trabajo, facturar y que en algún momento me paguen. Los problemas mayores los tiene el gobierno de Puerto Rico supuestamente en la burocracia. Cuando hay alguien que, por ejemplo, dice lo que acaba de decir el secretario de la Vivienda. Ah, es que hay posiciones de difícil reclutamiento. ¿Cómo cuáles, secretario? Los ingenieros, los arquitectos. Y esa gente, para poder sacarlos de la empresa privada, hay que igualarle la remuneración. Entonces, para yo hacer eso, tengo que revisar la escala salarial. Para yo hacer eso, necesito una aprobación de OGP. Necesito una aprobación. Ah, secretario, venga acá. Es que aquí nadie puede trabajar en el servicio público a sabiendas de que no es la empresa privada y no le puede pagar lo que usted alega que vale en la empresa privada. Porque el servicio público es diferente. Porque en el principio del servicio público, en efecto, trata de que usted hace un trabajo para servirle al país, no para servirse usted. Y por eso es que el secretario de Salud no puede ganar $29,000 al mes, porque viene la justificación, es que viene de la empresa privada, pero ¿y dónde está el valor del servicio público? Ah, es que no existe, pues díganle eso al país. Es que Puerto Rico no tiene gente que esté dispuesta a trabajar por menos de lo que se ganaba en la empresa privada. Entonces, cuando yo escucho al secretario de la Vivienda decir eso, que le faltan poco más de 90 personas para reclutar y que él no puede ser más rápido, que él no puede hacer el proyecto de viabilizar que las personas dejen de vivir con toldos azules, porque es que esos que se supone que él traiga para acá tienen que ganar igual de lo que se ganaban en la empresa privada. Y entonces, ¿cuál es la suspicacia que inmediatamente llama la atención de este asunto? Eso fue lo que le dijo Pedro Rosselló González al país cuando de 60, de 70, de $80,000 que se ganaban los jefes de agencia, le aumentó a 130 en la década del 90. Y por eso tenemos hoy secretarios que se ganan 125, 140, $150,000, porque se tenían que ganar lo mismo que se ganaban en la empresa privada. Ojo, me imagino que todos sacaron el 30% de deducciones que tienen en la empresa pública. En el servicio público, vamos a seguirle llamando como lo que es. Servicio al país es servicio público. Y yo no me puedo ganar los $150 que le cobro a un patrono privado a hacer un manejo de crisis en el gobierno de Puerto Rico. Pero ustedes saben una cosa, eso era lo que se ganaban los comunicadores de Ricardo Rosselló Nevares, de Luis Fortuño, de Pedro Rosselló González. Mientras los que estábamos dispuestos a ir a ayudar a nuestros amigos y a nuestras amigas en oficinas como la de comunidades especiales, estábamos dispuestos a ganarnos $80 la hora. Pero eso no es así con el gobierno del Partido Nuevo Progresista, y el secretario de la Vivienda lo acaba de decir. Entonces, ¿con quién son las lealtades de los funcionarios que quieren ir a trabajar con el gobierno de Puerto Rico? Sí, Tomás Rivera Chatz, son con ustedes. Las lealtades de esas personas con relación al país, cero. Son con ustedes.
Y ahí es donde empezamos a decir, esta es la transición. En la propia transición nos están diciendo, de esa tajada de 50,000 millones, van a haber unos chavitos para arreglar las casas. Pero van a haber chavos para los amigos del alma y sobre todo va a haber dinero para esos que están desempleados, esos ingenieros y esos arquitectos que no tienen en la empresa privada, pero se quieren ganar igual de lo que se ganaban en la empresa privada cuando tuvieron trabajo en algún momento. Entonces ahí es que uno dice, diablo, nos los están diciendo en la cara otra vez. Porque, y yo pensaría que lo hacen sin ningún empacho porque es que ellos se lo creen. Y yo les voy a dar un ejemplo. En un momento dado, cuando Luis Fortuño era gobernador, que vimos cómo aumentaron los salarios de las personas que hacían estrategias de comunicación, los salarios, además de los salarios, los contratos. Y vino la administración de Alejandro García Padilla, a mí me lo dijo una persona pero así, con esta tranquilidad, una persona que no sé dónde está, pero fue secretaria de la estratega de comunicación de la Fortaleza cuando Luis Fortuño. Es que si el gobierno tiene dinero, tú le tienes que cobrar lo que le cobras a la empresa privada. ¿Cuál es la diferencia? Ellos no creen que hay una diferencia. Trabajar por el país en el proyecto gubernamental es lo mismo que trabajar para esa corporación, que lo que está ahí es por llevarse la tajada del dinero público. Lo dicen sin ningún empacho. Y por eso Luis Fernández Trinchete está allí diciéndolo a sí mismo. No. Yo no puedo, miren. Es literal. Literal. La remuneración tiene que ser equivalente a las escalas aprobadas. Y para poder hacerla fuera de, tenemos que pedir permiso. Y eso me atrasa. Y son bajas las remuneraciones que nosotros les estamos ofreciendo, son bajas al compararse con lo que ellos vienen ganando. Ese proceso hay que agilizarlo. Es decir, hay que darle chavo. Que me pide 150,000 pesos, 150,000 pesos para poder ¿qué? Atender las necesidades de los ciudadanos de este país que todavía viven con toldos azules. Otro dato interesante. Metió a Fortaleza en el proceso ese de reclutar personal. Yo no sabía que Fortaleza tenía una oficina de recursos humanos. ¿Habrá querido decir el señor secretario que en el año electoral hay que darle trabajo a los que van a votar por el Partido Nuevo Progresista? Están tan acostumbrados a hacer sus triquiñuelas que lo dicen con su boca de comer. Exactamente. Mi padre ganó el premio Manuela Pérez en la década de los 70, dice José Pepe Mercado Cruz. No lo dudo. Ya ese premio Manuela Pérez se lo dan a cualquiera. No se lo dan a un servidor público de carrera, a un servidor público que en efecto hace un trabajo de aportación total al país, más allá de pensar en el Mercedes que va a tener en la marquesina estacionado. Así que las vistas de confirmación, de transición, nos están dejando claro que esta gente viene a lo mismo. A menos que aquí no haya un proyecto en efecto de la diversidad que se escogió en esa asamblea legislativa, que le ponga coto al Ejecutivo y que le diga al Ejecutivo, no, lo primero que vamos a hacer es a bajar los salarios. Y ustedes saben una estrategia que yo pensaría que deben seguir los miembros de esa pluralidad que llegó a la legislatura. Tráiganle los funcionarios que están disponibles. Victoria Ciudadana hizo un esfuerzo de decirle al país antes de ganar o perder la elección que esos eran los funcionarios que tenía disponibles para llenar X o Y agencias del Ejecutivo. Tráiganselo. Mire, ese secretario de la familia que nosotros estamos escogiendo se puede ganar menos de los 130 o 140 que ustedes le ofrecen a los miembros del PNP que no pueden trabajar por menos. Tráiganlo, vírenle la tortilla, pero si aquí hay uno disponible, con todos los requisitos, con todas las capacidades de ir al servicio público, a dirigir una agencia, para ver si el gas pela, porque aquí lo que tiene que haber es un tranque, porque el dinero público no se puede seguir yendo por el chorro. Y yo creo que
Las vistas, si nos deben decir algo, es con qué energía, con qué visión están tratando de establecer lo que va a hacer el gobierno a partir de enero. Porque Luis Fernández Trinchete es uno de los que alega que se puede quedar. Y yo creo que Luis Fernández Trinchete le tiene que decir al país, mire, estos son los nombres de todos los que dijeron que no venían por menos al país, al servicio público. Cámbienle la estrategia. No, perdóneme, gobernador. Nosotros tenemos aquí, mire, un listado de gente disponible a trabajar por 90, por 100. Póngale por 100, porque yo sé que no está fácil trabajar. Ustedes saben lo último que dijeron en la transición, que estaban buscando no solamente el dinero del bono, el dinero de las liquidaciones. Porque ustedes saben quiénes ahora piden liquidación. Todos los que alegan que nunca cogieron una vacación, entre ellos los funcionarios de la Fortaleza. Y se llevan 15 y 20 mil pesos en una liquidación. Hasta eso están buscando. Yo creo que hay que ser creativo, yo creo que hay que ser estratégico. Y lo que tiene que pasar después de enero, aparte de que el país siga insistiendo en fiscalizar, de que el periodismo siga haciendo el trabajo que tiene que hacer para poner de frente estas diferencias, estas incapacidades de los gobiernos de no solamente tener proyectos, de tener una visión que sea pro país en lugar de pro partido. Es que le miren la tortilla, se acabó, así como la gente se tiró a la calle, que la gente tenga la capacidad de decir, pero espérate, si te están diciendo el que está dispuesto, porque a mí nadie me va a decir. Y voy a dar un ejemplo de los que recuerdo de ese listado de funcionarios, que el Ariemil Aricea no es una persona capaz de dirigir el Departamento de la Familia. Pregúntenle al Ariemil si está dispuesto a trabajar por $100,000. Fíjense que no lo voy a llevar al salario del 90, 100,000, 20, 25 menos, eso es un ahorro. A mí me dijo aquí la licenciada Rivera Lacén que va a llegar allí a establecer el empleo por mérito. Siempre hay gente de confianza y eso no hay quien se lo despinte. Pero, ¿qué es? Que ahora los que se derrotaron son los políticos que van a ir a recibir los candidatos, los contratos en la legislatura. Si eso no es lo que debe pasar, eso tampoco debe pasar en el Ejecutivo. Pues vamos a buscar a los que tienen capacidad, que trabajarían por menos y harían un trabajo espectacular. Tendrían visión, el análisis cruzado, el proyecto de administración pública con perspectiva de género, etcétera. Vamos a ver si el gas pela. La capacidad está ahí. Y me parece que es lo que hay que buscar hasta debajo de las piedras. Y hablando de debajo de las piedras, Bonita Radio está haciendo lo propio y estamos buscando llenar la capacidad de auspicio en Bonita a través de los auspiciadores y de esas marcas que tienen interés de manejar la credibilidad, la honestidad de su marca en conjunto con un periodismo igual de honesto, igual de responsable, que conversa, que trae los problemas del país y los resuelve y los trata de proponer para resolver con cara al futuro. En bonitasradio.net usted puede donar a través de PayPal y tarjetas de crédito, que también puede hacerlo en Fundación Periodismo 21, la Fundación Periodismo Siglo XXI, que es la que pretende hacer el relevo generacional importante, generacional, para seguir haciendo un periodismo combativo, contestatario, honesto y en profundidad y análisis e investigación en Puerto Rico, que también puede hacer sus contribuciones a través de cheques o giros postales a esta dirección que tienen en pantalla, Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, PO Box 1940, San Juan, Puerto Rico 00919-4000, que está súper interesante entrar y seguir haciendo este trabajo en favor de nuestras audiencias, y no me canso en repetir que son ustedes los que van a provocar el cambio, aquello que los periodistas, que los medios de comunicación tradicionales tienen que motivarse a mirar un país diferente. Puerto Rico no es el mismo. Puerto Rico exige un periodismo mucho más comprometido y mucho más respondiendo a las necesidades de nuestras audiencias, que es información diversa, que es información
desde el ámbito más en profundidad, independientemente de los tiempos que tengamos. Así es que estamos, como siempre, en Bonitas Radio, dispuestos y dispuestas a hacerlo. Que lo más importante es que entendamos que es posible y que lo queremos hacer y estamos comprometidos con eso. Éxito. Y recuerden, nos vemos esta tarde a las 5 en ¿Qué Palo es Noticia? Hasta ahorita.